vamos a hacer entonces, el primero me dice, vamos a poner los datos primero. Los datos generales serían que el voltaje térmico, ok, y ahorita voy a explicar cómo se hace, por si es que se han olvidado ya de esta parte, es de 26 milivoltios, un factor n de 1,7, es un factor, es adimensional, y una corriente de saturación igual a 16,7 picoamperios. En el inciso A, vamos a ver por aquí, me pide calcular la corriente del diodo cuando tengo un voltaje en el diodo de 0,55 voltios. Ok, perfecto. Si nos fijamos los datos, Eh, hola, hola. Disculpa, ¿qué es BT? BT, ¿qué significa? Ese es el voltaje térmico. Ahorita te explico bien todo. Nos dice que estamos tratando con un diodo real. Si nos dicen que estamos tratando con un diodo real, inmediatamente lo primero que tienen que hacer es anotarse la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es una ecuación que me permite calcular la corriente del diodo conociendo todos estos parámetros, ¿no? Ok, uno más. ¿No? Entonces lo primero que hago si me dicen que tengo un diodo real es escribir la ecuación de Shockley. ¿Qué me dice la ecuación de Shockley? Pues tengo que la corriente del diodo va a ser la corriente de saturación por E elevado a la... Ahora te explico cada uno de estos términos. Primero quiero escribir la ecuación, ¿sí? Menos 1. Donde ID es la corriente del diodo. Okay. Bueno, ID es la corriente a través del diodo. Estoy armando un pequeño formulario. Bueno, no es pequeño, está grande, se está haciendo grandecito. Se los voy a pasar, ¿ok? Ahí están todas las fórmulas que vamos a ir usando. Pero igual si quieren hacerlo ustedes a medida que hacemos este práctico, igual sirve. A través del diodo, la IDS es la corriente de saturación, que es una pequeña corriente que siempre está presente en el diodo. Una vez que el diodo se satura, de saturación, es decir, que está pasando un voltaje suficiente a través de él, siempre el diodo, incluso en polaridad inversa, tiene esta corriente de saturación. Es muy pequeña porque es del orden eh, de los nano hasta más allá, hasta los 10 a la menos 14, más pequeño que el pico, digamos, pico es a la menos 12. Una corriente muy pequeña que, pero existe, ¿no? Y como estábamos hablando de un diodo real, se tiene que tomar en cuenta. Tenemos n como el factor de idealidad. Este es un dato de fabricante. Al momento de fabricar el diodo, el fabricante te dice con este valor n qué tan cercano es este diodo a un diodo ideal, a un diodo, digamos, que lo analizamos de forma ideal, solamente en el que decimos que efectivamente el diodo cuando llega a cero empieza a conducir y cuando no, pues no conduce, porque este es el ideal, ¿no? Esto sería en un mundo real perfecto. Pero sabemos que la ecuación de Shockley, si lo vemos que tiene una exponencial positiva, entonces, y también sabemos que empieza a conducir desde los 0,7 voltios, no es exactamente esta línea recta de aquí, ¿no? Esta línea recta, no es que llega a cero y se dispara. ¿Alguien más quería entrar, creo? ¿No? Ok, fui yo, ¿no? Sino que lo que sucede es que esa corriente de saturación es una corriente muy pequeñita, que aquí la estoy exagerando porque es minúscula, por eso es muy cercana al cero. Llega a los 0,7 y comienza su comportamiento exponencial, ¿no? Que va subiendo así a forma de exponente, y este sería el comportamiento real del diodo. El factor n nos indica qué tan parecido es esta curva, ¿okay? Esta curva de aquí, a una línea recta vertical perfecta, ¿no? Ese es el factor de idealidad, okay, a modo de teoría igual si les estoy dando. BT es el voltaje térmico, que es un voltaje que es debido a
¿cómo se llama? A la temperatura del ambiente, ¿no? Voltaje térmico. Que el voltaje térmico también tiene su propia fórmula que en un momento se las escribo. ¿Okay? El voltaje térmico es, porque bien no les podría dar el ingeniero directamente este dato, podría no dárselo, sino que les podría dar a qué temperatura está trabajando. ¿Okay? A qué temperatura está trabajando y se las puede dar en grados Celsius. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer en ese caso es recurrir a la fórmula de voltaje térmico, que es la constante de Boltzmann, la letra K, por la temperatura dividido entre la carga del electrón. K y Q, K como constante de Boltzmann, ok, se los escribí. K es la constante de Boltzmann. Boltzmann. Es una constante, ¿no? Tiene un valor ya fijo. Voy a borrar esto porque igual... que es de 1.38 por 10 a la menos 23. Ok, eso está muy feo. La menos 23 julios sobre grados Kelvin. Ok. En su calculadora ustedes pueden pillar esta constante completa. En la tabla de constante que tienen es la 25. Ok. Saben cómo usar constantes en la calculadora, ¿no? Me imagino que sí. Simplemente bueno, en las calculadoras más típicas me refiero a las Casio, estas, las plomitas con azul, que creo que todos tenemos. Es Shift, le dan el número 7. Shift 7 y ahí colocan el número 25. Le dan igual, le va a salir la K y si le dan igual de nuevo, pues le va a salir el valor que exacto es 1.3806504 por 10 a la menos 24. Si les gusta hacerlo exacto pueden usar la constante, si no pues usen esto nomás, no hay problema. ¿Qué más? T es la temperatura de la unión que tiene que estar sí o sí en Kelvin, ¿ok? Entonces si me la dan en Celsius, ¿qué hago? Que lo más normal es que te la dan en Celsius. Temperatura en... Porque ninguno de nosotros mide en el celular cuando ves la temperatura, pues no te la da en Kelvin, no te la da en grados Celsius. No hay problema, grados Kelvin no es más que grados Celsius más 273. Y ya tengo los grados Kelvin. Y la carga del electrón también es una constante. En su calculadorita, esa es la... ¿Dónde está? La 23, ¿ok? Ok, se los anota aquí un valor cercano que sería 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Okay. Esto, no, mentira, C es para capacitancia. Para coulombs, ¿qué se usaba para coulombs? Creo que igual C, ¿no? Okay, son coulombs, ahorita no me acuerdo. Y me acuerdo cómo se escribe coulombs, pero me imagino que se acordarán en física 3 ahorita. De esta manera, si no me dieran el voltaje térmico directamente y en vez me dan temperatura, esto es constante, lo conozco siempre, esto es constante, lo conozco siempre, me tendrían que dar sí o sí la temperatura. Si me la dan en grados Celsius, pues lo transformo. Si me lo dan en Kelvin, uso ese mismo dato. ¿Qué más tenemos? Eso sería todo. Nos fijamos que en este ejercicio nos dan todo justamente. Tenemos el voltaje térmico, tenemos el factor de idealidad, la corriente de saturación y el voltaje del diodo. Podemos de una vez hallar la corriente del diodo como nos pide el ejercicio. No es nada más que un reemplazo de fórmula. Serían 16,7. Voy a hacer aquí abajito porque no me va a dar espacio. Acá. Okay. La corriente del diodo serían 16,7 por 10 a la menos 12 amperios por E elevado a 1,7 por 26 por 10 a la menos 3 voltios. Eso está dividido entre... ¿Qué voltaje del diodo tengo? 0,55 voltios. Y a eso restarle 1. Si pueden ponerlo todo a la calculadora, aunque yo les recomiendo que lo hagan por paso, ¿no? Yo les recomendaría que
ahorita que es práctico y se pueden dar el lujo de presentarlo bonito. En el examen, quizás y sí les conviene meterlo todo a la calculadora directamente, aunque si son rápidos para escribir, es mucho mejor que lo hagan al menos por 3 pasos, ¿no? Para asegurarse que lo hicieron bien. Podríamos empezar haciendo la exponencial. Si calculamos la exponencial, la parte del exponente, me comprueban si es esto, 12.44 menos 1. Entonces serían 16.7 por 10 a la menos 12 amperios por, ya calculando ese valor, a mí me sale 200, bueno, 253.580,0853. Y ahora sí puedo hallar la corriente del diodo, que a mí me sale 4.23 por 10 a la menos 6 amperios, que yo puedo decir que son 4.23 microamperios, ¿no? 10 a la menos 6. Y así sería este ejercicio para hallar la corriente del diodo de un diodo real por medio de la ecuación de Shockley, que está aquí. Aquí tienen todos los valores y sus definiciones, y también esta formulita por si acaso les sirve. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok, asumiré que no. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos los pies, lo mismo. Disculpa, ¿te lo puedes poner para atrás, porfa? Claro. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Ok. De todas formas se va a grabar, ¿no? Ya lo saben, pero no hay problema, pueden pedirme. Ok. El siguiente ejercicio es lo mismo, si se dan cuenta, solamente que ahora tenemos un voltaje más pequeño. Veamos qué sale, ¿no? Voy a hacer este más. El tercero lo voy a dejar que lo hagan ustedes, a modo de que también ustedes practiquen solos, y también haré el cuarto, porque no es más que un despeje, pero el despeje lo voy a hacer con ustedes para que vean cómo las tendría que salir. Que llevamos el segundo más. Este es con un voltaje muy pequeño, 98 milivoltios. Bueno, es lo mismo, ¿no? Los datos primeros siguen siendo los mismos. Este es el inciso B. Bueno, el voltaje térmico sigue siendo el mismo. Ah, por si acaso, el voltaje térmico igual usualmente también es tomado como una constante, porque es medido en un ambiente de entre 25 y 30 grados, normalmente siempre es 26 milivoltios. Aunque hay un ejercicio más adelante donde tenemos que hallarlo, igual lo vamos a hacer obviamente, pero les digo, ¿no? Que si no les da el voltaje térmico ni les da la temperatura, ustedes pueden asumir este voltaje térmico, ¿ok? En el caso de que no les diera ni temperatura ni el valor de BT. Y si les pide, si están hablando de un diodo real, pueden asumir el voltaje térmico como 26 milivoltios. El factor de idealidad sigue siendo el mismo. La corriente de saturación también es la misma. Otro detalle, ¿qué valores son los constantes en la ecuación de Shockley? Los constantes siempre son el factor de idealidad, la n, y la corriente de saturación. Esos son datos propios de la construcción del diodo, que vienen propios en el datasheet del diodo. Los demás pueden ser variables. El voltaje térmico, la corriente del diodo y el voltaje del diodo va a variar dependiendo de con cuánto voltaje lo estés alimentando y la polaridad que tengan. Tengan eso en mente para un ejercicio que nos va a tocar más adelante. Bla, 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 bla. La corriente, cuando el voltaje en el diodo es de 98 milivoltios. Y es corriente del diodo. Lo mismo, escribo la ecuación de Shockley. Corriente del diodo va a ser igual a veces lo escribo con minúscula, a veces con mayúscula, van a disculpar. Igual no se chiquen. Es lo mismo. Corriente de saturación por E elevado a la n por voltaje térmico sobre voltaje del diodo menos 1.
Reemplazando datos que tendríamos 16,7 por 10 a la menos 12 amperios por E elevado a 1,7 por 26 por 10 a la menos 3 voltios. Todo eso dividido entre 98 milivoltios. 98 por 10 a la menos 3 voltios menos 1. Ok, igual hagámoslo paso por paso para estar seguro. Aquí haciendo primero el exponente, calculando. Ok, a mí me sale 2,2171 menos 1. Sigo con el desarrollo. Por pues 8,181 y entonces la corriente del diodo a través del diodo sería de 0,136 por 10 a la menos 9, o para dejarlo de forma más elegante, 136 nanoamperios. Que es obvio, ¿no? Al meterle un voltaje más pequeño al diodo, lo que obtengo es una corriente a través de él mucho más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña. Fíjense que ni siquiera estamos llegando a la corriente, digamos, no le estamos el voltaje del diodo no es el suficiente, el normal de 0,7 voltios para que empiece a conducir. Sin embargo, sí estamos demostrando que a pesar de eso, el diodo sí deja pasar una pequeña corriente, pequeñísima, pero la deja pasar, ¿no? 0,136 nanoamperios. Eso no electrocuta ni una hormiga, pero bueno. Ok, nos pasaremos el C para que lo hagan ustedes. Cualquier duda que tengan al realizarlo, igual me pueden hablar. Y haremos el inciso D, que es un despeje. La única diferencia es esa, que tiene un despeje. No hay nada peligroso, pero lo haré con ustedes. Ok, ¿qué datos tenemos? Ahora me pide calcular el voltaje y me da la corriente del diodo, que son 27 miliamperios. Okay. Lo mismo respecto a los otros valores. Okay. La corriente de saturación, que son 16,7 picoamperios. El voltaje térmico como 26 milivoltios, factor de linealidad de 1,7. Aquí conozco el voltaje del diodo, que es de... no lo conozco, diré. Lo que conozco es la corriente del diodo. Corriente del diodo, que son 27 miliamperios. Y pues me pide calcular el voltaje del diodo. Ok, hagamos el despeje. Todos somos expertos despejando, de eso estoy seguro. Corriente del diodo es igual a corriente de saturación. Lo mismo, que igual ya voy a dejar de decirlo para no cansarlo. Ok, empecemos con el despeje. Lo primero que puedo hacer es pasar IDS al otro término, ¿no? Sería ID sobre IDS. Me queda la exponencial. Paso el menos 1 al otro lado como más 1. Ok. El despeje igual les recomiendo que lo hagan paso por paso, al menos en estos ejercicios modo de practicar. Voltaje térmico. Ahora, ¿cómo bajo el exponente, no? Pues simple, el exponente yo lo bajo aplicando logaritmo a ambos lados, ¿no? Aplico, como es el número e, aplico el logaritmo natural a un lado y logaritmo natural al otro. Aquí me quedaría que esto sería el logaritmo natural de la corriente del diodo sobre... Aquí puedo aprovechar la propiedad del logaritmo, que me dice que el logaritmo natural de una exponencial con base e simplemente es el valor del exponente, ¿no? Entonces aquí coloco
voltaje del diodo sobre N por Vt. Despejando ya un poco más directo, me va a quedar que el voltaje del diodo no es más que el factor de linealidad multiplicado el voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente ID sobre la corriente IS más 1. Acá me olvidé de colocar el más 1. Más 1. Bien. Ok. Regresar aquí arriba por tema de espacio, voltaje del diodo. Esto sería 1.7 por 26 por 10 a la menos 3 voltios por logaritmo natural 16,7 por 10 a la menos 12 amperios. No, hombre, que esto es corriente del diodo. Eso no. La corriente a través del diodo son 27 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora sí, 16,7 por 10 a la menos 12 amperios más 1. Voltaje del diodo. Que vamos calculando, ¿no? Paso por paso. Primero voy a calcular lo que está afuera, que es 26 exponente a la menos 3 por 1.7. Sale 0.0442 por el logaritmo natural de ¿qué? De 27 exponente a la menos 3 dividido 16.7 exponente a la menos 12. Todo eso más 1. Si se dieron cuenta, si están haciendo conmigo y se dan cuenta, este valor de dividir esta división de aquí, ¿dónde está? Okay. Esta división de lleno ya me da un valor altísimo, me sale, madre mía que es altísimo, 101.616 766 468, sale 7 más 1, entonces en estos casos este 1 es irrelevante, pero para ser estrictos, sigamos con la fórmula, es 8. Es 8. En realidad, en general, a ver, no, aquí no, sigamos nomás normal. Ok, logaritmo natural de eso, ¿cuánto me va a salir? 21. Sí. Esa es una propiedad muy interesante que tienen los logaritmos, por eso luego usamos escalas logarítmicas para representar valores increíblemente altos. Con escalas logarítmicas pues los representamos, es más cómodo trabajarlos, ¿no? Porque este numerango, que ni siquiera me voy a dar la molestia de darle una magnitud, es 21.23. Por último, el voltaje del diodo va a ser 0,890 voltios. Y aquí tenemos el voltaje del diodo. ¿Cuál ha sido la única diferencia con los otros ejercicios? Que he tenido que despejar. Puede anotarse igual esta formulita a modo de formulita para tenerla ahí, aunque yo les recomiendo que hagan el despeje. ¿Sí? Practiquen despejar. Es algo tan básico pero tan necesario en la carrera. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Voy a asumir que no y pasaremos al siguiente. Ok, el siguiente creo que no han hecho, ¿no? Cálculo del punto Q con el diodo. Hemos hecho para cálculo del punto Q con transistores, ¿no? Este lo vamos a dejar de lado por ahora, ¿sí? Porque igual ahorita no recuerdo bien cómo hacerlo, pero en caso de que el práctico que les dé el ingeniero sí tenga este ejercicio, porque hasta donde tengo entendido no han hecho nunca cálculo del punto Q con el diodo.
Pero bueno, vamos a pasar a la 3 por ahora, ¿sí? Si queda tiempo, lo analizamos, porque se puede hacer. Pero por ahora pasemos a un ejercicio que estoy seguro que les va a tocar en examen, que es de rectificador. Ok. Tengo... Ok. Nadie más intenta entrar, ¿no? Bueno. Pregunta 3. Se ha conectado un rectificador de media onda para proporcionar a través de la línea doméstica de Cree. Para empezar, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo un voltaje en mi primario del transformador, ahorita con dibujito me van a entender, si es que no me están entendiendo, de 220 voltios, ¿no? Lo que me da la CRE. Pero ojo que esto es RMS. ¿Ya? Si no me entienden ahorita, en un momento les explico. Y dice que para proporcionar a través de la línea doméstica de CRE un voltaje de salida en CD, es decir, un valor medio de 6 voltios, a una carga que consume la corriente que hay en la carga, 150 miliamperios. Me pide calcular A, la relación de espiras del transformador, ¿no? N1 sobre N2. B, el factor de rizo del transformador. C, el factor de rizo si se incluye un filtro, que es un capacitor de 220 microfaradios. Y D, el filtro para producir un factor de rizado, es decir, qué capacitor debería conectar yo para que mi factor de rizo sea igual a un 5%. Bueno. Ok. Primer paso, hacer el dibujito. ¿Sí? Hagamos el dibujito. Yo voy a hacerlo de esta manera. Digamos que esta es la CRE. ¿Okay? Entonces tengo mi voltaje primario en este punto, que es el que me entrega la CRE. Y de ahí llega al enchufe de mi casa. Y ahí yo le conecto un transformador. Así, ¿no? Dice que es un rectificador de media onda. ¿Cómo es un rectificador de media onda? Pues no es nada más que un diodo conectado de esta manera. Y listo, eso es todo. Ese es mi rectificador que alimenta a una carga. RL. Yo necesito hallar primero la relación. Bueno, me pide hallar la relación de espiras del transformador. ¿Qué datos tengo aparte? Tengo la resistencia de la carga, no la tengo, pero sí tengo el voltaje que ve esta carga, ok, como valor medio, que son 6 voltios. Lo voy a explicar todo en un momento, déjenme anotar datos. También tengo la corriente que pasa a través de esta carga. ...150 miliamperios. Ok, en primer lugar vamos a sacar qué valor tiene esa carga, porque es un valor que nos va a servir para el último inciso. Ok, para esto ya tenemos los datos, porque aquí podemos usar ley de Ohm sobre la carga. Como ya nos está diciendo que este es el voltaje, este voltaje CD, digamos el voltaje de salida en CD, el valor medio, ese es el voltaje que, por ejemplo, leen los multímetros, ¿no? Los multímetros, sí, justamente, cuando nosotros leemos en corriente continua.
es el que se usa para realizar los cálculos de las resistencias y los componentes, etcétera. Entonces, podemos de una vez hallar el valor de la resistencia. Recuerden que el voltaje igual a resistencia por corriente, y yo quiero resistencia, pues es voltaje sobre intensidad. En mi caso mío, este es el voltaje en CD y esta es la corriente en la carga. Entonces no tengo más que hacer 6 voltios dividido entre 150 por 10 a la menos 3 amperios. Y pues 6 dividido 150 exponente a la menos 3, eso a mí me sale 40. Una carga de 40 ohmios. Ok, dejémoslo eso por ahí por un momento. ¿Qué tengo que hacer yo? Necesito yo para saber la relación de espiras, tengo que saber qué voltaje hay en el secundario, ¿no? Porque esta parte del transformador sería el primario y esta parte sería el secundario. Yo necesito saber qué voltaje hay en el secundario y qué voltaje hay en el primario. En el primario ya lo conozco, porque el voltaje del primario es el que me entrega la CRE. Es lo que va a ver el transformador aquí en la entrada de su primario. Ahora me dice que la CRE, sabemos todos que la CRE nos entrega 220, pero ese es el valor RMS, el root mean square, ¿no? Yo no puedo usar eso porque los cálculos que voy a hacer a continuación yendo desde aquí para allá no los voy a tener en VRMS, sino que voy a hallar el voltaje real, el voltaje pico en realidad. Les voy a ir explicando poco a poco. Por ahora, como yo quiero transformar, no quiero el RMS, quiero su voltaje pico de la CRE, pues yo sé que para una onda sinusoidal, como lo es la corriente alterna que me está entregando la CRE, sé que el voltaje RMS es el voltaje pico, que para no confundirlo, si es que han estado viendo los videos del ingeniero, le llama Vm, creo que porque se refiere a él como voltaje máximo, sobre la raíz de 2. Entonces, como lo que yo quiero es este Vm, que para mí va a ser el voltaje del primario, va a ser igual a el voltaje del primario en RMS multiplicado por la raíz de 2. Eso va a ser 220 por raíz de 2, son 311,126 voltios. Eso es lo que nos entrega la CRE todo el rato como valor máximo. Bien, ya tengo eso por ahora. Aquí me está saliendo el transformador del rectificador, que no es nada más que este diodo. Está saliendo un voltaje que ya me dice cuánto es, que me dice que, pero me lo está dando como valor medio. Yo no quiero valores medios, yo quiero valores máximos para realizar mis cálculos. O sea que también de este valor en CD quiero hallar el valor pico. Ahora, para un rectificador de media onda, ok, voy a escribir la formulita aquí. Para un rectificador de media onda, okay, media onda, el voltaje en medio, o también llamado el CD, es igual a el voltaje máximo, que le dice el ingeniero, sobre pi. Y como lo que yo quiero es ese valor máximo, no es más que el voltaje en CD por pi, que en mi caso entonces yo quiero el de la salida del rectificador, porque esa salida del rectificador es lo que está viendo la carga. El voltaje que hay en este punto es el mismo que hay en este punto. Entonces si yo transformo esto a su voltaje máximo, voy a tener qué voltaje está entregando el rectificador. Ventilen esa parte. Haciendo los cálculos, no sería nada más que 6 voltios
multiplicado por pi. Tendríamos entonces 6 por pi, que son 18,849. Muy bien, ya tengo el voltaje que sale del rectificador. Ahora, en un rectificador perfecto, ¿no? Lo voy a explicar con un gráfico y espero que así quede mejor entendido. Pregúntenme si se pierden. Ok, esa línea estuvo horrible. Aquí voy a dibujar primero lo que entra al rectificador. ¿Qué entra al rectificador? Entra el voltaje del secundario, que no lo conozco, pero por ahora solamente quiero saber qué forma tiene. ¿No? Entra esto. Luego, ¿qué sale del rectificador de media onda? Del rectificador de media onda, lo que va a salir es una onda de este tipo. Ahora, si este fuera un rectificador perfecto, este voltaje máximo que alcanza el secundario sería lo mismo que el voltaje máximo que alcanza, digamos, la entrada del rectificador, ¿no? Y de la salida del rectificador, esta es la salida. Pero, para ser más estrictos, yo sé que este diodo, para trabajar, sufre una caída de voltaje o consume 0,7 voltios, ¿no? O sea, esta gráfica, si hasta aquí es un máximo, digámosle, la salida, va a ser, aquí estaría el BS, y estos son los 0,7 que consume el diodo, que necesito añadirle a esto para yo tener lo que está entrando. Bien, o sea, ya tengo cómo es la salida del rectificador, que es este dato de aquí. Pero ahora yo, para saber qué le está entrando al rectificador, yo necesito entonces el voltaje de entrada del rectificador, llamémosle, va a ser ese voltaje máximo que sale por el rectificador más los 0,7 voltios que pierde porque el diodo lo estamos trabajando como un diodo real. Bien, no es nada más entonces que hacer 18,8495 más 0,7 voltios. Entonces el voltaje de entrada, que yo lo estoy llamando el rectificador, son 19,5495 voltios. ¿Me han entendido hasta esa parte? Es un poco chipante, por eso les paro preguntando, ¿no? El diodo me bota esto, ¿ok? Y en un mundo perfecto, con componentes perfectos, esto sería lo mismo que esto. Pero no lo es, porque el diodo consume. ¿Cuánto consume? 0,7. Entonces a esto, que ya lo tengo que añadirle los 0,7 que está perdiendo para tener lo que realmente le está entrando al rectificador, que al rectificador le entra esto. ¿Okay? Si no hay preguntas, asumiré que me han entendido y voy a continuar. ¿Para qué toda esta macana? Porque yo necesito ese voltaje de entrada, porque este voltaje de entrada del rectificador es el voltaje del secundario. Bien, el voltaje que yo mida aquí va a ser también lo mismo que yo mida aquí. Okay, entonces llamémosle entonces a ese voltaje de entrada, llamémosle también voltaje del secundario del transformador, y creo que aquí también le voy a poner el transformador y el transformador. Bien, ok. ¿Qué más sería? Nada, ya puedo hallar la relación, el inciso A, lo puedo hallar una vez. Un segundo. Ok, no era nada.
el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es lo mismo que el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Lo que me piden hallar es esto, pero es lo mismo que hacer esto, ¿no? Aquí está la igualdad. Para eso he hallado esos voltajes. Es decir, que la relación entre el número de espiras del primario y el secundario va a ser lo mismo que decir, ¿dónde está mi voltaje que hallé de la CRE? Ok, 311,126 voltios dividido 19,5495 voltios. Esto, que es lo que yo estoy hallando, a mí me sale 15.9105. Es decir, que por cada 16, porque esto es aproximadamente 16, por cada 16 vueltas que yo le dé a esta parte del primario, yo le hago una vuelta a mi secundario. Si le hago 30, le pongo 2 vueltas. Y así sucesivamente hasta armar mi transformador, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Vale, bueno, sí, el inciso A. Ok, seguiremos haciendo. Ok. Vamos al inciso B. ¿Qué me pedía el inciso B? El factor de riesgo del transformador. Okay. El factor de riesgo del rectificador, diré, no es el transformador, del rectificador. No, aquí lo dice. Bien. Pero este es un rectificador sin filtro. Y bueno, igual lo vamos a hacer el cálculo para que se compruebe. Porque este factor de riesgo nos tiene que dar aproximadamente del 121%. ¿Okay? ¿Cómo comprobamos eso? Pues para empezar, a mí yo sé que el factor de riesgo del rectificador es la raíz cuadrada de el voltaje que sale del rectificador, RMS cuadrado, dividido el voltaje de salida del rectificador también, pero en CD, en valor medio, también al cuadrado, y eso menos 1. Okay, el voltaje yo había hallado aquí, si no me equivoco. Sí, aquí había hallado, despejando este valor CD, que es este de aquí, ¿no? Esto. Aquí me olvidé ponerle la O. Voltaje de salida. De esta forma yo ya había hallado cuál es su voltaje. Ok, era hasta aquí. Hasta aquí ya había el voltaje pico, digamos, de la salida del rectificador. Ahora yo necesito el voltaje en RMS. Entonces con esto aquí yo voy a hallar el RMS. Yo sé que para un rectificador de media onda el valor RMS no es más que el valor máximo raíz de dividido entre la raíz de 2. ¿Okay? Entonces el voltaje de salida en RMS es 18.849 voltios dividido raíz de 2. Esto me va a dar 13.328 voltios. Ahora me falta el voltaje en CD, pero ese es dato de ejercicio que ya lo tengo, ¿no? No voy a volver a hacer la transformación, pues me lo da aquí. Son 6 voltios. Ok.
Entonces yo pondría aquí 13,328 al cuadrado dividido 6 al cuadrado menos 1. El factor de Riso entonces va a ser eso entre 36 menos 1 no, a ver que me he equivocado. El RMS aquí no es esto es entre 2. Para media onda el RMS sí es entre 2. Me parecía un poco raro. Esos son 18.8492. Ahora sí, es 9,4246. Elevado al cuadrado. Esto me va a dar igual a dividido entre 36 menos 1. Su raíz cuadrada son 1,21132. Y como es yo lo multiplico por el 100% para que me lo den porcentaje. Y llego que es efectivamente 121,32%. ¿No? Entonces este sería el factor de Riso. Y es el mismo para todo rectificador de media onda que no tiene filtro. ¿No? Pero hagan este cálculo para que se vea que entienden a qué están haciendo. No coloquen directamente esto, pero sepan que tienen que llegar a ese valor. ¿Alguna pregunta sobre este inciso? Ok. Pasemos al otro. El inciso ABC. Me pide el factor de Riso si se incluye un capacitor de 220 microfaradios como filtro. ¿Qué es esto? Voy a intentar hacerlo rápido. Es decir, tengo mi fuente, tengo mi transformador, mi rectificador, que no es más que un diodo, y en paralelo aquí le coloco un capacitor. Y luego voy a tener mi carga. Mi capacitor, mi diodo, y es lo mismo que aquí, pero añadido que igual lo coloco con otro color. ¿Sí? Es lo mismo, con los mismos valores y todo. Bueno, el factor de Riso cuando añado ese capacitor. Hacerlo de la forma estricta, créanme que es una desgracia. Son bastantes cálculos que se tienen que hacer, e incluso en esos cálculos que se hacen aproximaciones. Pero la manera en la que lo enseña el ingeniero, y la más que también está bastante bien, por supuesto, nos da una fórmula directamente, luego de hacer muchas aproximaciones, muchas consideraciones. La fórmula para el factor de Riso para un rectificador de media onda cuyo filtro es un capacitor no es más que 1 sobre la raíz de 2 multiplicada 2 veces la frecuencia de trabajo, la frecuencia de la onda que tenemos, por R por C menos 1. ¿Bien? Tenemos la frecuencia, porque es la frecuencia a la que nos entrega la CRE. Todos debemos saber ya que la frecuencia nos la entrega como 50 Hz, ¿no?
Entonces esa es la frecuencia. La frecuencia que se usa aquí siempre es la que te está entregando la fuente, esta parte. O también digámosle la que tiene el primario del transformador. Porque la frecuencia, por si acaso, nunca la hemos hecho variar. Aquí tiene una frecuencia, aquí tiene la misma frecuencia, entre estos puntos tiene la misma frecuencia. En el diodo la va a tener la misma frecuencia y en la resistencia también. La frecuencia no varía. Entonces, si yo conozco la de la fuente, pues conoceré la que tiene también la salida del rectificador. Nada, el reemplazo de fórmula no es nada del otro mundo. Raíz de 2 por los 50 hercios por, ¿qué resistencia habíamos calculado nosotros que teníamos? 40 ohmios. 40 ohmios por, tenemos un capacitor de 220 por 10 a la menos 6 faradios menos 1 de esta manera. Todo eso dividido entre 1. 1 sobre todo lo que acabo de nombrar. Ok, hagamos cálculos. Vaya, sí que es mucho. A ver, 220 40 a la menos 6 por 40 por 50 por 2 menos 1 por la raíz de 2 y 1 sobre eso. Me sale menos 5.89. Si lo pongo en porcentaje, esto me va a salir 58. No, a ver, la fórmula no te dice nada si se queda añadir el 100%, porque creo que esto ya te lo da así. Se queda así, es menos 5.89. Entonces ese es el factor de Riso. Como es un número dimensional, el signo no importa, ¿sí? Si le sale negativo, ustedes lo que hacen simplemente es no importa el signo. Y queda como 5.89. Entonces ese es el factor de rizo que tiene cuando añadimos el capacitor. ¿No? Es un reemplazo de fórmula simple y sencillo. Ahora, ¿qué pasa o qué filtro tengo que tener yo para producir un factor de rizo del 5%? Que es el inciso D, que sería el factor de rizo si... No. Es qué filtro debo colocar, o sea, qué valor de capacitor debo tener para tener un filtro, factor de rizo del 5%. Esto es despeje de fórmula, ¿ok? Lo mismo, despeje de fórmula. Ok, igual y lo voy a hacer. Yo sé que el factor de rizo es todo lo que escribí ahí arriba. 2 por F por R por C menos 1. Y yo necesito despejar C. Por un lado puedo hacer esto, todo este término a multiplicar a la izquierda y FR a dividir abajo. Okay, entonces quedaría raíz de 2. En todo caso no necesito por qué pasar raíz de 2, solamente tengo que pasar este término de aquí. ¿No? Está todo junto entre un corchete, entonces 2 por F por R de la carga, para no confundirlo con el FR, por C menos 1 es igual a 1 sobre la raíz de 2 por el factor de rizo. Ya de una vez haciendo un despeje un poco más directo, si ustedes lo desean pueden hacerlo paso por paso. Me sale que esto va a ser igual a 1 sobre
la raíz de 2 por fr más 1, todo eso multiplicado entre 1 sobre 2 veces la frecuencia por la resistencia. Bien, reemplazar valores están en lo mismo. Aquí sería pues raíz de 2 por 5 más 1 por 1 sobre 2 por 50 por 40. Haciendo operaciones, ¿eso cuánto sale? 1 sobre raíz de 2 por 5 más 1 esto me sale aproximadamente 1,141 por 1 sobre 2 por 50 por 40 es 1 sobre 4000. (1.141 dividido eso) nada, 1.141 por 1 sobre 4000. Ahora sí, me sale que necesitaría yo un capacitor de 285,25 microfarads. Bien, este sería el resultado. Y nada, esta parte es un despeje de fórmula nomás, de la fórmula que ya tenemos aquí, que les digo que se tienen que anotar, sirve mucho. Y con eso tendríamos completado el ejercicio de rectificador. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, perfecto. Hagamos el 4. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? ¿Una hora? Sí, una hora, ¿no? Ok. Nos queda... Disculpa, el factor de rizo siempre no tiene esas unidades. No, el factor de rizo es adimensional, es simplemente un número. Es solamente un número. En el caso aquí, Gracias. sí, en el caso aquí de la fórmula esta de cuando tiene el capacitor, directamente ya te lo da en porcentaje. En el caso este otro de esta fórmula de aquí, sí añadir el por 100 para que te dé el porcentaje, ¿no? Eso sería.